Saludos, gente bendecida sea esta tarde, esta casi noche para todos ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Bueno, yo espero que estén en sus casas, vistas las condiciones, ¿verdad? Dada la situación que en este momento vivimos, mi deseo es que ustedes estén en casa, que estén con sus familias. Espero en el Señor que hayan disfrutado de un hermoso día, que el Señor les haya renovado sus misericordias sobre ustedes, que sus seres queridos se encuentren bien y que en esta hora que nos preparamos para continuar estos estudios, que como ayer les decía, vamos a continuar a hacer, vamos a estar haciendo, pues ustedes tengan el deseo de aprender, el deseo de conocer de la palabra de Dios. Así es que quiero darle las gracias a todos los que ayer estuvieron conectados conmigo. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. El Señor pues les dé a ustedes la facultad de poder continuar a ver estos videos para ustedes aprender de todo lo que vamos a estar enseñando aquí. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus mensajes. Los he recibido y de verdad me han dado un estímulo para continuar y les estoy muy agradecida. En el día de ayer estuvimos hablando sobre lo que era el Domingo de Ramos. Hola Hidalguisa, Dios te bendiga mucho más a ti. En el día de ayer estuvimos hablando sobre el significado del Domingo de Ramos. Espero haber sido bastante exhaustiva en las explicaciones y que ustedes hayan podido entender claramente el concepto de lo que es el Domingo de Ramos, y eso para mí es una gran satisfacción. Hablábamos ayer del Domingo de Ramos y les hacía una pequeña introducción de lo que es la Semana Santa, de qué es lo que celebramos en la Semana Santa. Generalmente aún cristianos practicantes si no conocen el significado de la Semana Santa, pero esta vez quiero hacerlo de una forma más exhaustiva. Entonces, ayer les hablaba y les hacía un resumen a ustedes de cómo Dios había orquestado, había planificado, había hecho un plan eterno para rescatar al hombre que Él habría creado, y que preveyendo que este hombre le habría fallado, Él creó un plan de rescate y de salvación para ese hombre. Entonces, en la eternidad, cuando el tiempo no existía, la Trinidad tuvo una reunión con sí misma y el Hijo tomó el lugar que habríamos de tomar cada uno de nosotros. Entonces, Cristo decide venir a la tierra en forma humana para tomar el lugar tuyo y mío, para poder pagar el precio del hombre que le había fallado a su creador. Les decía que Dios había creado la tierra y que cuando terminó su creación al sexto día, Él dijo que era en gran manera buena. Pero al poco tiempo, una sola de la criatura de Dios había corrompido todo lo creado. Y el planeta que Dios había creado en gran manera bueno, por una sola acción de una de sus criaturas, venía corrompido, y con ella vino el pecado. Pero Adán, cuando pecó, no ofendió a cualquiera. Adán ofendió a un ser eterno, a un ser santo, como lo es nuestro Padre. Entonces, este ser eterno había recibido una gran ofensa y tenía que tener un pago por esa ofensa. Nosotros seres humanos, la palabra dice que en uno de los salmos, creo el Salmo 8, no estoy muy segura, dice que nos has hecho poco menor que los ángeles. Nosotros como criaturas somos poco menor con los ángeles, pero ¿saben qué? Dice la palabra, pero has puesto eternidad en nuestro corazón. Dios, somos poco menor que los ángeles, pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar.
todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios crea un hermoso jardín y pone al hombre como Señor de todo lo creado. Y este hombre pues le falla a Dios, y Dios entonces, ya con este plan de rescate para este hombre, Dios ordena los pasos de nosotros en esta tierra. Dios ordena todo el tiempo para que en el tiempo, cuando los tiempos fueran maduros, su Hijo entrara en el teatro, en el escenario de Dios en este mundo, y cumpliera el sacrificio que nos iba a nosotros a llevar a la salvación y por ende a la vida eterna. El sacrificio de Cristo nos abre las puertas hacia la vida eterna. Cuando nosotros reconocemos ese sacrificio y nos reconocemos pecadores y nos reconocemos que necesitamos de Dios. Cuando reconocemos la necesidad que tenemos de Dios y reconocemos el sacrificio de Cristo, entonces nosotros encontramos salvación a través del sacrificio de Cristo. Cristo, a través de este sacrificio, se presenta delante del Padre como un pecador. Y nosotros que somos pecadores, nos presentamos delante del Padre como si hubiésemos vivido en la vida de Cristo, que la Biblia dice que vivió sin pecado. Así que Cristo viene llamado en la palabra de Dios el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿de dónde viene esta palabra y qué significa? ¿Qué significa ser cuando Cristo viene llamado el Cordero de Dios? Como ya he dicho, el hombre le falló a Dios, el hombre ofendió a Dios, y el hombre no puede pagar el pecado. El hombre no puede pagar porque Dios es eterno. El hombre ofendió a un ser eterno. Entonces, solamente otro ser igualmente eterno podía pagar el sacrificio de la ofensa que Dios había recibido del hombre. Así que Jesús se ofrece como sacrificio vivo para venir a pagar el precio por ti y por mí. Dios prepara el teatro de la tierra para que su Hijo, en un tiempo determinado, cuando el tiempo estuviera maduro, cuando el tiempo fuera perfecto, Cristo hiciera su aparición en la tierra y entonces Jesús cumpliera en él todas las promesas que venían siendo dadas en el Antiguo Testamento. Así que en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes quiero hacer una oración. Ayer era la primera vez, estaba así un poco como, pero esta vez quiero hacer una oración inicial para que el Señor nos guíe, para que el Espíritu Santo de Dios tome el control de este estudio, para que sea Él a través de mí hablando, enseñándoles. Así es que nos disponemos en actitud de oración y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Dios, Padre Celestial, Señor eterno, Dios de gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu amor eterno se ha manifestado una vez más cuando hemos abierto nuestros ojos y nos has regalado un nuevo día para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, con estos siervos tuyos, con estas personas, Señor, que han dispuesto su oído para escuchar, Señor, lo que tú has preparado para ellos. Creo, Señor, que como dice tu palabra no cae vacía, sino que ya cumple el efecto por el cual fue mandada. Tú sabes y conoces, Señor, todos aquellos que escucharán estas palabras, Padre mío. Oh, mi Señor, en tus manos yo dejo todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que creo saber, Señor. Yo lo pongo en tus manos y me dispongo como un vaso, Señor, como un instrumento de tu Espíritu Santo, que es quien nos guía hacia toda la verdad de tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Miren, en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios había instaurado un sistema sacrificial para poderse acercar al Señor. Desde antes de Moisés, ya Dios había instituido el sacrificio de animales como forma de holocausto para agradarle a Él. Entonces, es en la Pascua, en el libro de Éxodo. A ver, que hoy me lo enseñé y estoy bien organizadita, ¿verdad? No como ayer. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, está después de Génesis. El Éxodo, como su nombre lo indica, significa salida y nos habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces, en el capítulo 12 del libro de Éxodo es donde Dios habla de la última plaga. Y vamos a leer del versículo 11 y 13. Dice la palabra de Dios. 12, 11 y 13. Dice la palabra de Dios. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Qué palabra tan oportuna en nuestros tiempos, en estos tiempos en que estamos en cuarentena por este virus que nos acecha, que nos asedia, donde debemos de estar en las casas. En esta historia del libro de Éxodo, he leído ya al final, Dios estaba hablando al pueblo de Israel de cómo tenían que prepararse para que cuando pasara el ángel de la muerte, pues ellos estuvieran resguardados dentro de sus casas. Y qué bueno que este tema pues sale un día como hoy, porque así es como estamos nosotros y debemos de sentirnos tan seguros como ellos también se sintieron. Dice la palabra unos versículos antes, porque lo que quiero decirle es cuál era la preparación de este cordero y cuáles eran las características que debía de tener este cordero, que debía mantener características muy específicas. No crean ustedes que cualquier cordero estaba bien, sino que el cordero tenía que cumplir una serie de características muy precisas. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, aquí están las características de este cordero. En el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda.
cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Aquí vemos que Dios es muy preciso y muy específico cuando ha dado estas indicaciones. Aquí en el versículo 11 que ya hemos leído dice, es la Pascua de Jehová. La Pascua, los judíos la llaman Pesach, así la llaman. Y aquí dice que quiero decirles que Dios había instituido un sistema sacrificial. El sacrificio, la verdad, que el sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en la vida diaria de los israelitas. Decirles que no solamente en la Pascua se sacrificaba el cordero, sino que todos los días se sacrificaban corderos en Israel, en el templo. Todos los días, 2 veces, de hecho, 2 veces por día se sacrificaban corderos. De hecho, el cordero de la tarde se sacrificaba justamente a la misma hora en que moría Cristo, a las 3 de la tarde. Así es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hemos leído en Juan 1:29, los judíos que hubieran escuchado esto eran muy familiarizados con el asunto del Cordero. Ellos habrían inmediatamente entendido lo que significaba esto. Habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año, el primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua, porque ya como les he dicho, ellos hacían otros tipos de sacrificios 2 veces al día. Dice que la Pascua, la fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y era una celebración que recordaba la liberación del pueblo de Egipto, como ya les había dicho. Ahora bien, cuando Cristo viene al mundo, nosotros no podemos entender cuál está la espera que hemos tenido para que cuando Cristo vino la primera vez. Nosotros no podemos entender los planes y propósitos de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que sus planes no son nuestros planes, es que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, así como lo tuvo para su Hijo. Y cuando Adán peca en el jardín del Edén, la Biblia dice que ciertamente morirá, pero Adán vivió 930 años, pasó el diluvio, vinieron los profetas, todos han profetizado de la venida de Cristo para el cumplimiento de ese sacrificio eterno, Entonces, nosotros no entendemos por qué tuvieron que pasar casi 4000 años. Desde la fundación del mundo, cuando el hombre peca, hasta que Cristo viene, pasan casi 4000 años. No podemos entender por qué hemos tenido que esperar, pero lo que sí podemos entender es, mirando la historia de la humanidad, es que hemos aprendido nosotros de la espera de Cristo, que hemos nosotros aprendido en el transcurso en que Cristo venía. Y yo no puedo decirlo, pero cuando nosotros vemos en la historia, quizás la historia nos enseña, mirando los grandes imperios que han caído, que, por ejemplo, cuando vemos los egipcios creían mucho en la inmortalidad del alma. Ellos creían que una vez que ellos morían, ellos iban a otro mundo donde ellos resucitarían y donde ellos podrían vivir con todos sus lujos y riquezas. De hecho, cuando se encuentran las tumbas de los egipcios, de los grandes faraones, ellos están rodeados de todas sus riquezas. Mirando hasta cómo ellos vivían hoy, nosotros podemos aprender que realmente la inmortalidad no existe. Solamente Cristo puede ofrecer la vida eterna. La inmortalidad, como la veían los egipcios, no existe. Cristo solo es el único que puede ofrecer una vida plena después de la muerte, cuando nosotros creemos en su sacrificio. De igualmente, cuando caen los egipcios, se levantaron los babilonios, y Babilonia, con todo su poder y con toda su riqueza, cayó en una sola noche. En una sola noche, siendo uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, uno de los reinos más poderosos y ricos, se cayeron en una sola noche, enseñándonos que nosotros, cuando ponemos nuestro amor en las riquezas, lamentablemente quedamos vacíos.
Solamente el reino de Cristo será para siempre. Después vinieron los asirios y luego los griegos, y los griegos quisieron llenar ese vacío de Dios, esa necesidad que el hombre siempre ha sentido de su creador, de saber que algo se perdió cuando perdimos a través de Adán la gloria de Dios que era manifestada a los hombres. Habíamos perdido la gloria de Dios y el hombre siempre ha estado a la búsqueda de algo que le falta. Y el imperio griego quiso buscar ese algo, llenar ese vacío a través de la filosofía. Pero los filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ninguno de ellos pudieron dar respuestas a esas interrogantes que nosotros como seres humanos nos ponemos, sino que ellos dejaron al hombre con esa interrogante vacía, porque no pudieron llenar el vacío ni con filosofías, ni con vanas teorías. Luego vinieron los romanos, y cuando vemos el imperio romano podemos aprender que cuán bajo, cuán inmundo, cuán bajo puede ser la decadencia moral en la que el hombre puede caer. El imperio romano se caracteriza mucho por la crueldad, por la inmoralidad sexual. Todo tipo de prácticas e inmoralidades sexuales se practicaron en este periodo de la humanidad en el imperio romano. Y todo eso nos enseña que realmente nuestra búsqueda, si no es a través de Cristo, es vacía. No hay nada que pueda llenarnos, no hay nada que pueda darnos ese sentimiento de saciedad si no es Cristo en la cruz. Y así pues, cuando llega el tiempo, y el tiempo ha estado preciso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha estado preparado, pronto para ser sacrificado. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios, a través de su Hijo, en el sacrificio de Jesús, dice que para nosotros era imposible, porque la carne, nosotros somos carne, y la carne es débil. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne, porque Cristo vivió sin pecado. Cristo no pecó, no practicó el pecado. En el libro de Hebreos, antes de esto quiero decirles que algunos profetas, como por ejemplo Jeremías, en el capítulo 11, versículo 19, pues nos habla de Cristo que habría de venir como el Cordero de Dios. Y quiero leerles también Isaías 53, también nos habla de el siervo sufriente, de cómo él iba a venir como un cordero. Dice la palabra en Isaías 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue nuestro Dios, ese fue nuestro Jesús. Como cordero no abrió su boca. Estuvo ahí. Y Jeremías en el capítulo 11, versículo 19, también nos habla de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capítulo 11, versículo 9, dice la palabra de Dios: y me dijo Jehová, conspiración he hallado entre los varones de Judá. No, este no es. 11, 19, 19, ya leí el 9. Dice: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Gloria a Dios. Satanás pensó que llevando a Jesús a la cruz, él habría vencido, pero nuestro Dios venció la muerte, resucitó al tercer día. En Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 18 al 21, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 18, dice la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la realidad. Se cayó. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y no de simiente corruptible, porque Cristo no pecó. El sacrificio de Cristo fue pagado y nosotros hemos recibido el don de la salvación. Y gloria a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Dice, porque con amor eterno, por el amor eterno, antes de que nosotros existiéramos, Dios ya había determinado que Cristo moriría en la cruz para salvación de todo el hombre, de todo y cada uno de nosotros, hombres pecadores que le habíamos fallado a Dios. En el libro de Hebreos dice la palabra de Dios, en Hebreo 10, es un poco largo, pero es hermoso porque nos habla de todo lo que significa el sacrificio de Cristo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año en la Pascua se sacrificaba el cordero, y este cordero pues purificaba al pueblo por un año. Pero el siguiente año otra vez se hacía memoria de todos estos pecados otra vez y se sacrificaba un nuevo cordero. Pero saben que con Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Dice la palabra, por lo cual entrarán, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los machos cabríos y de los toros solo podía cubrir el pecado, pero no los quitaba. En Cristo ha cancelado el acta de los decretos, dice la palabra. Cristo murió una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Y ya no tiene Él que sacrificarse cada vez para el perdón de nuestros pecados, porque Él lo hizo una vez y para siempre. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es Cristo hablando a través de David en el Salmo 40. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrendas, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Cristo vino y quitó el sacrificio de animales, tomando Él el lugar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa voluntad, dice la palabra de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A través del sacrificio de Cristo nosotros somos
justificados delante de Dios y nuestra deuda queda pagada, queda saldada. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo, amados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una de las cosas que ustedes deben saber es que cuando Dios instaura su tabernáculo y se construye el templo de Dios, el sumo sacerdote era el único que una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, una vez al año, este sacerdote entraba y se le amarraba una cuerda a los pies, porque la Biblia dice que allí habitaba la gloria de Dios. Y si el sacerdote no estaba debidamente purificado, él podía morir. Entonces se entraba esta persona una vez al año, y si por si acaso él no estaba como tenía que estar, él quedaba muerto, entonces se le sacaba jalando la cuerda y entraba el siguiente sucesor. Entonces dice la palabra que estos nunca se sentaban. Ellos hacían el sacrificio y nunca se sentaban, porque los sacrificios, como hemos leído, no cesaban, se hacían continuamente, pero dice, pero Cristo, una vez, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de Dios. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La ley de Dios, los 613 mandamientos que tiene la ley de los judíos, nosotros podemos cumplirla con 2 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y amar al prójimo como a ti mismo. En el capítulo 10, en el versículo 10, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Eso es lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Ha dado como sacrificio a su Hijo en la cruz y ha prometido que cuando usted le da su vida a Cristo, Él nunca más se va a acordar de tus rebeliones, de tus pecados, de tus transgresiones. Él va a quitar todo eso y te va a dar una nueva vida, que tú puedas comenzar a partir de cero, que tú puedas reiniciar una nueva vida con Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, termina Pablo diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora, esta parte de la palabra les puede sonar un poco extraña, pero miren que les cuento que dice la palabra de Dios que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en el momento de su muerte, la palabra de Dios nos registra que se produce un gran terremoto. Y dice la palabra que el velo del templo fue rasgado. Ahora les explico. El templo de Dios estaba dividido en 3 partes importantes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Como ya les he explicado, el sumo sacerdote solo le era permitido entrar una vez al año al lugar santísimo. Había un largo velo y un velo muy alto que separaba lo que era el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santo todos los sacerdotes del templo tenían acceso, pero solo al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez para siempre. Con la muerte de Cristo,
Y en el momento que se rompe este velo, nosotros ya tenemos entrada al lugar santísimo del Padre. ¿Y saben qué? Está solo a una rodilla de distancia. Así es, amados. Cuando usted quiere entrar delante de la presencia de Dios, usted ya no necesita intermediarios. Usted ya no necesita ir a tal o cual lugar. Allí donde usted está, el Señor se hace presente cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Pero es cierto que nosotros debemos de reunirnos. Más adelante Pablo también lo dice. Ahora dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de estar conscientes de que primero tenemos que prepararnos para entrar en la presencia de Dios, pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiéndole al Señor que nos perdone toda la falta, las palabras ociosas, las miradas que quizás no sean acordes con nuestra vida de cristianos. Tenemos que limpiarnos y purificarnos para entrar delante de la presencia de nuestro Dios. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es en la carta de los Hebreos. Esta carta no se sabe quién la escribió. Se presume que la escribió Pablo, pero no hay certeza. Pero el escritor de los Hebreos nos exhorta vivamente a que nosotros estemos preparados, a que nosotros de una manera consciente asumamos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y que en Cristo nosotros, Pablo escribió, dice: en Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así es que a través del sacrificio de Cristo, era necesario que Cristo muriera en la cruz, porque a través de su sacrificio nosotros podemos tener libre entrada al trono de la gracia de Dios. Allí donde tú estás, en el momento que tú estás atravesando, a través del sacrificio de la cruz, tú tienes libre entrada al trono de la gracia y encuentras gracia, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios espera que tú y yo continuamente estemos dependiendo de Él, que nosotros dependamos de Él, que no es con nuestra fuerza, sino con su poder, que todo en Él lo podemos, dice la palabra de Dios. Dios espera que nosotros como pueblo suyo vengamos a sus pies, que no andamos por ahí buscando soluciones humanas, sino que nosotros vengamos a sus pies, exponiéndole, como dice en la carta en Filipenses 4:3, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos. Por nada. No dice, mira, tienes que preocuparte por esto, por esta. No, por nada. Por nada estéis afanosos. Sino, sea más bien, ahora yo lo voy a leer porque, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor. Pero ¿saben lo que dice? Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse es un mandato. Regocijarnos es algo que depende de nosotros. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Y dice luego: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. La palabra de Dios dice que estos son tiempos de dolores, son principios de dolores. Y ahora mismo yo estoy rodeada de gente ansiosa, gente que está nerviosa, gente que ha perdido la paz, gente que no sabe qué va a hacer con su vida, que no sabe qué va a suceder mañana, que no sabe, que tiene miedo, que no quiere ni que se acerquen. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos manda a descansar en Él, a orar con todo, con dice la palabra, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Tenemos que venir a los pies de Cristo y poner en Él nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros miedos, y sabiendo, confiando de que Él va a hacer en nuestras vidas, que Él va a depositarnos la paz que nosotros necesitamos. Él nos la va a dar. La palabra dice, Jesús le decía, miren, la paz que yo les doy no es como la da el mundo, yo les doy una paz diferente, no como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobre todo problema, sobre toda situación, nosotros nos mantenemos serenos, tranquilos, confiados, porque Él tiene el control de todo, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay nada por qué nosotros debemos de preocuparnos. El sacrificio Cristo ya lo hizo en la cruz por ti y por mí. Ahora nos toca a nosotros reconocer ese sacrificio en nuestras vidas y vivir confiados en que Dios tiene el control de todo. Así es que en este tiempo estamos llamados a vivir en paz y en calma. ¿Y saben qué? Nuestro gozo, como dice en el versículo 4, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. No cuando estamos bien, no cuando tenemos dinero, no cuando tenemos de comer, no cuando estamos cubiertos. No. Siempre. Nuestro gozo no es circunstancial. Nosotros nos mantenemos firmes en la fe que hemos tenido en el Hijo de Dios, de que Él tiene el cuidado de que Él tiene cuidado de toda una de las áreas de nuestras vidas. Que Él se tomará cuidado y control de todo lo que nosotros nos sirve, de todo lo que nosotros necesitamos. Así es que quiero terminar leyéndole este versículo que se encuentra en Primera de Pedro, otra vez. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nuestra vana manera de vivir. Solo Dios puede dar sentido a nuestras vidas. Una vida sin Cristo es una vida vana, es una vida que no tiene sentido. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la creación del mundo. Dios nos amó desde antes y nos dio con amor eterno nos amó y nos dio la posibilidad hoy de recibirle a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo que va a dar sentido a nuestras vidas y estoy segura que cuando tú des ese paso de fe, el Señor va a comenzar a obrar en tu vida. El Señor comenzará a obrar de una manera en que tú lamentarás no haberlo hecho antes. Así es que Dios te bendiga. El Señor bendiga tu casa, bendiga tu familia, y en este momento quiero hacer una oración contigo. Quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu casa, la casa y familia de cada una de las personas que me escuchan, que me han escuchado, que me han visto. Dios les bendiga, Dios les provea a ustedes, que la paz de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Así es que Dios y Padre eterno de gloria, Padre, en esta hora, Señor, unánime con cada uno de mis amados que me escuchan, vengo delante de tu presencia, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad que me has dado. Gracias, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia, por tu favor versado sobre mi vida, he podido compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Padre mío, por el denuedo, gracias por la palabra. Espíritu Santo de Dios,
Tú eres fiel, Señor. Oh Padre, gracias por todo lo que has hecho. Señor y Dios, yo levanto a cada uno de mis amados, a cada una de las personas que me escuchan y escucharán este mensaje. Oh Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Oh Padre mío, trae convicción a las vidas, Padre. Oh Señor, que tu palabra se haga viva y eficaz en sus corazones. Que esta palabra, Señor, pueda germinar y producir frutos de verdadero arrepentimiento en sus vidas, Señor amado. Que ellos puedan tener, Señor, un antes y un después contigo, Padre mío. Que sus ojos y oídos espirituales sean abiertos y ellos puedan entender que fuera de ti, Señor, no hay nada. Que solo tú, Señor, lo llenas todo y en todo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por haber pagado por nosotros el precio de nuestro pecado. Oh Señor, te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestras familias. Ven, Señor, sanando, que tu mano potente, Señor eterno, tu mano que sanaba y que sana, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre mío. Desciende con sanidad, Señor, sobre cada familia aquí representada, Señor eterno. Oh Padre, en el nombre de Jesús, salva ahora, Señor, hosana al Rey, al Hijo de Dios. Hosana, Señor. Oh, gloria a ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, amados. Muchas gracias por su atención. El Señor les bendiga grande, rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Que el Señor les dé conforme a sus riquezas en gloria. Gracias por haberme escuchado, gracias por haberme seguido. El Señor les bendiga y les multiplica el tiempo que ustedes han invertido. Dios no se queda con lo de nadie y Él paga muy bien. Así es que Dios le bendiga, amados. Hasta mañana, Dios mediante, continuaremos con el tema de la Semana Santa. El Señor les bendiga y que tengan una excelente noche.